Esto es La Esquina Democrática. Sacamos a la calle los temas que más te interesan. Voces frescas, datos claros y cero aburrimiento desde cualquier esquina de Cartagena, Colombia o el mundo. Un podcast de Funsicar. Soy Carolina Calderón Guillot, directora de Funsicar, y nos encontramos en esta esquina para hablar del Consejo Territorial de Planeación de Cartagena con Eduardo Pastrana Salcedo, quien es promotor de derechos humanos del movimiento social LGBTIQ+, con una amplia trayectoria en el liderazgo comunal. Además ha sido representante de ASOJAC, de la localidad histórica del Caribe Norte, y del Consejo Local de Planeación de esta misma localidad, quien es actualmente el presidente del CTP de Cartagena. También nos acompaña Daniel Herrera Blanco, líder estudiantil. Recientemente representó a los estudiantes ante el Consejo Superior de la Universidad de Cartagena por 2 periodos. Es representante nacional de los estudiantes ante el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y actualmente es el representante del sector educativo ante el CTP, quien ejerció su presidencia hasta hace muy poco. Bienvenidos Eduardo y Daniel a nuestra esquina democrática. Justo en estos días que ha despertado tanto interés hablar de nuestra Constitución Política de Colombia, me encuentro con el artículo 340 que establece la creación de los consejos territoriales de planeación, el CTP. Y dice que son instancias consultivas de participación ciudadana en los procesos de planeación a nivel territorial. Eduardo, en 1, 2, 3, ¿qué es y qué no es el CTP? Buenas tardes, Carolina. Cordial saludo. Gracias a ti y a Funsicar por invitarnos a participar en esta esquina democrática. Un cordial saludo también a nuestro vicepresidente Daniel Herrera, que nos acompaña en este espacio. Te cuento, Carolina, que este es mi segundo periodo en el CTP y creo que el primero fue un año de aprendizaje, pero también sirvió como para conocer un poco qué es y qué no es el CTP. Y siempre la pregunta es qué es el CTP, pero yo te voy a comenzar respondiendo qué no es el CTP. Y esto es la experiencia que tenemos ya en estos 7 años en el Consejo Territorial de Planeación. Lo primero que hay que rectificar o que ratificar es que este no es un espacio de confrontación, pero tampoco somos un comité de aplausos para administración distrital. Este es un espacio de negociación. Lo otro es que no debe considerarse al Consejo Territorial de Planeación como una plataforma política donde vamos a ir a los territorios, a hablar con nuestros sectores constituyentes en aras de hacer proselitismo. Llegamos a las comunidades a escuchar sus conceptos, también sus prioridades, sus necesidades, que nos sirven a nosotros para hacer nuestros conceptos frente a la implementación del plan de desarrollo. El CTP tampoco debe utilizarse para hacer lo que muchos hacen, y es esa persecución política para lograr fines personales. Pero creo y considero bastante importante hacer ver que el CTP no es un espacio que tiene que trabajar de espaldas a la comunidad, a los sectores que representamos. Ahora bien, pues, ¿qué es el CTP? La ley nos dice que somos un espacio consultivo, que debemos emitir conceptos frente a la formulación y el seguimiento de un plan de desarrollo distrital y frente a otros proyectos o políticas que formule la administración. Pero en lo personal considero que lo más importante es que este es un espacio plural, diverso, representativo y que somos la voz de la ciudadanía y que por lo tanto debemos servir de interlocutores con la administración distrital para que la administración distrital a través del CTP conozca sus necesidades. Muchas gracias, Eduardo. Muy interesante ese rol de liderazgo que te corresponde ahora ejercer, especialmente manejando una gran cantidad de sectores que representan. ¿Cuántos sectores están representados en este espacio? Actualmente, Carolina, somos 14 consejeros que representamos a diversos sectores. Como lo dije antes, somos un espacio plural, diverso, con diferentes ideologías, pero que en algún momento llegamos a unificar criterios y todo en favor de la comunidad. Perfecto. Ahora cuéntame, Daniel,
tú fuiste el presidente del CTP en el 2024. ¿Cuál fue tu principal logro y principal desafío, especialmente en un periodo de arranque del gobierno del alcalde Turbay Paz? Hola Carolina, no, primero que todo agradecerles por el espacio, es genial que tengamos esta oportunidad de estar aquí con ustedes en Funsicar. Creo que sin duda el mayor logro que pudimos tener el primer año junto a Eduardo, que me acompañó incansablemente durante todo el primer año, fue organizar la casa. El CTP venía de una dinámica bastante compleja en el que incluso llegamos a una situación en la que habían 2 presidentes dentro del mismo CTP, pero logramos organizar la casa, tejer los consensos y hacer que empezáramos a dedicarnos a lo misional. Lo misional es representar la voz de los ciudadanos desde los conceptos que emitimos, desde conocimiento técnico, y desde allí que hemos estado trabajando muy juiciosos por cumplir con ese deber. Creo que sin duda el CTP es un espacio importantísimo y que hoy todo lo que hemos logrado ha sido precisamente gracias a los consensos. Y también tejer esos consensos y esas confianzas un poco entre la administración distrital, la Secretaría de Planeación y los miembros del Consejo Territorial, para que efectivamente podamos tener toda la información en los tiempos, para que podamos empezar a hacer los estudios, para que podamos reunirnos cuando lo necesitemos. Y eso ha sido, me atrevo a decir, que lo más importante que hemos logrado. Daniel, ¿y cuál fue esa gran dificultad que pudiste haber tenido comenzando ese gobierno? Carolina, 2 cosas. La primera, llegar al Consejo Territorial siendo un miembro nuevo, que entre otras cosas no solamente llegar a la presidencia del Consejo, sino que yo llevaba menos de 2 meses dentro del mismo consejo, cuando los compañeros son quienes me eligen para que yo esté en la junta directiva como presidente. Y claro, entrar en esa situación es algo muy complejo porque le tocó a uno empezar a correr, a buscar las formas de obtener la información, sobre todo para emitir concepto de plan de desarrollo, que fue muy difícil. Toda vez que cada que nosotros íbamos avanzando en algo, la Secretaría de Planeación actualizaba el documento de bases de plan de desarrollo, y el primer documento del que íbamos a emitir un concepto ya no se parecía en nada al último, y esto nos obligó a estar en una correría básicamente de dependencia en dependencia para revisar qué era lo que seguía avanzando. Hay que decir que eso fue lo más complejo. Y lo segundo, que va muy de la mano, era poder crear las confianzas entre los miembros del Consejo Territorial, entre los miembros nuevos, pero también entre los antiguos, que muchas veces tenían algunas dificultades, y gracias a Eduardo, que fue una persona fundamental en eso, logramos conseguir consolidar que hoy el CTP se dedique a los temas importantes y misionales del mismo. Muchas gracias, Daniel, por compartir esta experiencia, comenzando ese nuevo periodo como CTP y como líder juvenil, liderando este importante espacio. Eduardo, ahora como presidente, ¿qué retos te planteas? Carolina, te cuento aquí una infidencia ahorita que escucho a Daniel conversar sobre el tema de su primer periodo. Yo llego a la Secretaría General porque Daniel en su primer periodo se queda sin secretaría por una renuncia que sucedió. Entonces me nombran en una sesión secretario ad hoc. A la siguiente reunión nuevamente me nombran secretario ad hoc y los consejeros pues vamos a elegir en firme a la Secretaría General. Entonces, bueno, postulemos a Eduardo, que lo ha venido haciendo muy bien. Y es cuando finalmente quedó como secretario general del CTP. Y lo primero que hicimos, y lo dijo Daniel ahorita, fue hacer un mapeo de necesidades. ¿Qué nos hacía falta? No solo en los insumos para funcionar como CTP, sino también en ese fortalecimiento interno de nuestros consejeros y consejeras. Y allí consideramos importante, primero que todo, la formación. Generalmente llegan muchos consejeros y consejeras a este espacio, pero no saben qué es un plan de desarrollo, cómo hacerle seguimiento a la implementación de las metas, y nos dijimos, bueno, hay que formarlos primero. El tema del empoderamiento para que los consejeros y consejeras pudieran emitir bien sus conceptos. Lo otro es que muy pocas personas en la ciudad saben qué es el CTP, que tenemos que mostrarnos. La gente debe saber que existe un ente consultivo que representa a la ciudadanía en el distrito. Entonces comenzamos a solicitar, que fue una de las necesidades que nosotros visibilizamos en ese momento con Daniel, y era tenemos que tener nuestras propias redes sociales, nuestro propio equipo de comunicación, y así es como nosotros hemos creado nuestro Instagram, hemos retomado el micrositio que tenemos en la página de la Secretaría de Planeación para mostrarnos, ¿cierto? Para visibilizarnos. Pero también era importante cómo nos aliamos con otras instituciones, organizaciones, con objetos similares, con objetos afines. Y aquí por lo menos estamos con ustedes como Funsicar también haciendo ese proceso de alianzas estratégicas.
Pero alrededor de todo eso, también cómo nos vinculamos con nuestros pares en las localidades. A veces trabajamos dispersos CTP y consejos locales de planeación. En este momento estamos llamando a los 3 consejos locales de planeación y a hablar del fortalecimiento del sistema digital de planeación. Esto nos lleva no solo a trabajar con estos consejos locales de planeación, sino también con sus sectores constituyentes, con la ciudadanía. Lo dije hace un momento, y es que nosotros no podemos seguir trabajando a espaldas de la ciudadanía, quien es la que nos debe nutrir de toda la información que nosotros debemos darle a la administración distrital. Yo creo que esas 3 cosas ahí son primordiales para que el CTP logre esa relevancia que en verdad se necesita aquí en el distrito de Cartagena. Nosotros siempre hemos asimilado el CTP con el Consejo Distrital de Cartagena. Mientras uno hace el control político, nosotros, en representación de la ciudadanía cartagenera, debemos ejercer el control social. Eso, me encanta. Muchas gracias, Eduardo, Daniel, por acompañarnos en esta esquina democrática. Hay trabajo en equipo. Este es un binomio que tiene una gran responsabilidad para vigorizar este importante espacio. Cuenten con Funsicar para apoyar sus procesos de fortalecimiento y esperamos que tanto el sector público como privado en su sociedad civil les ofrezcan el protagonismo que representan. Hasta aquí llega este episodio, pero la conversación sigue. Recuerda suscribirte, darle like y compartir. Nos vemos pronto en otra esquina democrática.